condenaría a Cataluña a vagar por el espacio sin reconocimiento internacional y desde luego a quedar excluida de la Unión Europea por los siglos de los siglos. Semblen obsessionats en no parlar en res més de veure com aconsegueixen fer-nos fora d'un lloc del qual no ens poden fer fora perquè no hi ha cap tractat, ni cap directiva, ni cap article que prevegi la nostra exclusió. Pedir lo posible es sensato, pedir lo probable es temerario y pedir lo imposible es altamente peligroso. El senyor Cameron no es dedicava ni a faltar al respecte ni a menystenir en els ciutadans escocesos. Al contrari, els hi donava l'oportunitat de decidir sobre el seu futur. Se necesita de 15, 9 votos del Consejo de Seguridad y ningún veto. No tiene ninguno. Si lograsen eso, que es imposible, se necesitarían 129 votos en la Asamblea General de Naciones de 193. Y yo no creo que llegase ni a 10. Fan bla, 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 però mai no poden concretar cap de les seves amenaces. José Manuel García Margallo, com anem? Bona nit i bona hora. Avui, no en la seva condició de ministre, sinó en la seva qualitat de membre de l'executiva del Partit Popular, Oriol Junqueras, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit. President d'Esquerra Republicana i candidat de Junts pel Sí. Tots dos han acceptat la invitació per poder fer aquest debat, aquest cara a cara, cosa que per descomptat els agraeixo a tots dos. Bé, en primer lloc, voldria agrair la possibilitat de fer el debat. Lo haré a partir de ahora en lengua española. Quería agradecer la posibilidad de hacer el debate con todos ustedes, evidentemente también con el señor ministro, destacar una obviedad que hemos repetido en diversas ocasiones, que es que hemos tenido una relación como colegas en el Parlamento Europeo, que ha sido una relación cordial, en la que a menudo no nos hemos puesto de acuerdo, pero ha sido cordial, quiero destacarlo, siempre muy educada, y al mismo tiempo también destacar que desde nuestro punto de vista el solo hecho de que haya este debate ya es un gran éxito, es un éxito rutilante, porque poder debatir con el ministro de un Estado plenamente reconocido en el marco internacional es también para nosotros una demostración de que estas elecciones efectivamente son unas elecciones especiales, unas elecciones excepcionales, unas elecciones con un fuerte carácter plebiscitario, y quien más se ha encargado a nivel internacional de demostrarlo así ha sido el propio señor ministro. Por tanto, el solo hecho de hacer este debate es ya una enorme oportunidad y un gran éxito. Señor García Margallo. Pues muchas gracias también por la oportunidad de tener este debate, y yo me van a permitir que empiece con alguna puntualización. Para mí este probable es el debate en que siento una mayor responsabilidad sobre mis hombros. Siento que estoy hablando a muchísimos catalanes que no quieren presenciar la ruptura de España. Ayer a la entrada del hotel se acercaron dos señoras y me dijeron: no nos dejen solos, y no les vamos a dejar solos. Siento también la responsabilidad de muchísimos españoles de las otras Españas, como dice algún catedrático, que no conciben España sin Cataluña y no conciben a Cataluña con España. Y siento que aquí es un debate en que están muy vivos los sentimientos, los afectos de unos y de otros, la pasión de unos y de otros, pero que tenemos que encauzarlo también para argumentos racionales. Es decir, tenemos, al ofrecer soluciones políticas, tienes que decir cuáles son los costes, los beneficios. Un libro muy reciente de Salas Martí que habla de la felicidad, el derecho a ser felices, y lo que tenemos que saber es si los catalanes y las catalanas van a ser más felices dentro de España y la Unión Europea, o van a ser más felices en una Cataluña fuera de España, de la Unión Europea y de la comunidad internacional. ¿Y usted qué cree? Yo creo, y perdóneme que termine con otra cosa, es decir, el señor Oriol no es la primera vez que lo dice, que la Unión Europea no va a excluir a Cataluña, y tiene razón. Quien se excluye es Cataluña, quien se va de casa es Cataluña, y la última respuesta del señor Juncker que tengo aquí es clarificadora, es decir, los tratados dejan de aplicarse desde el minuto cero. No hay expulsión, hay autoexclusión. Y quiero también terminar diciendo que es verdad que soy ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Antes de eso soy ministro de un gobierno, por tanto tengo responsabilidad gubernamental en todo, no solo en una cartera. En tercer lugar, que la viabilidad de Cataluña independiente, de una Cataluña independiente, depende de dos cosas.
Naciones Unidas y Unión Europea, y eso parece que algo entiendo, pero que sobre todo estoy aquí como un ciudadano. La primera vez que yo escribí de esto fue en 1973 en Estados Unidos, hablando de la Hacienda Federal, y a partir de entonces he estado muy preocupado con este tema y muy emocionalmente implicado en el tema de Cataluña, como muchísimos otros españoles que sienten dolor al ver que hay partes de los catalanes, una parte de los catalanes que quiera romper la concordia, aquella concordia que establecimos en el 78. Le preguntaba por la felicidad que usted mencionaba antes. Bueno, la felicidad, hay una felicidad, el señor Oriol Junqueras tiene unas declaraciones, siempre ha pensado lo mismo y siempre lo ha dicho, es probablemente el más coherente dentro de la candidatura en la que está. Él ha dicho siempre que él, aunque el Estado español fuese el más democrático, el más próspero y el más simpático, él querría siempre la independencia al coste que fuese, por una razón de dignidad. Pero yo creo que hay que explicar qué pasa en el mercado laboral, qué pasa en las pensiones, qué pasa en el gasto social, qué pasa con la moneda, va a haber corralito, no va a haber corralito, para que la gente tome sus decisiones con esto, y no son amenazas. Es decir, yo cuando unos amigos míos quieren tirarse por un puente, lo que les intento es disuadir de que se tiren. Yo no les seguiré, estaré abajo para ayudarles, pero decirles, oiga, tengan en cuenta las ventajas y los inconvenientes. La pregunta ¿es buen negocio para Cataluña seguir en una España que sale de la crisis y en una Unión Europea que avanza, o es un mal negocio? Esa es la pregunta. Hay muchos temas que ha introducido el señor ministro, yo apunto alguno. La cuestión de la pertenencia a la Unión Europea, desde nuestro punto de vista, está claramente resuelta porque está garantizada nuestra continuidad como ciudadanos europeos, puesto que ya lo somos, y esta también es una cuestión que afortunadamente ayer el propio presidente del Gobierno español resolvió ante todos los espectadores que han tenido ocasión de verlo en todos los informativos de todas las televisiones, cuando se hizo evidente de que en una Cataluña independiente aquellos ciudadanos que no renuncien explícitamente a la ciudadanía española la mantendrán y, por tanto, en cualquier caso seguro que mantendrán la ciudadanía europea. Pero me permite un momento, porque podemos escuchar cómo fue exactamente lo de la entrevista al presidente del Gobierno y luego ustedes lo pueden puntualizar o lo pueden ampliar. Pretenden pedirle a la gente es que renuncie a su condición de español y europeo. Es un disparate. La nacionalidad española no la perderían los ciudadanos de Cataluña. No lo sé. Es decir, ¿por qué no la perderían? Y la europea tampoco. Pues porque la ley dice que el ciudadano de origen nacido en España no pierde la nacionalidad aunque resida en un país extranjero si manifiesta su voluntad de conservarla. Pues, ¿y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. Señor Junqueras, siga, por favor. Bueno, no hace falta decir nada más, no creo que haya más preguntas posibles. Quedó claro que ningún ciudadano perderá su condición de ciudadano español, a no ser que renuncie explícitamente a esta condición, y en cualquier caso la condición de ciudadano europeo como mínimo estará ligada a la ciudadanía española, como mínimo, pero además nosotros estamos convencidos que continuaremos siéndolo, no en la condición de ciudadanos españoles, porque la adicionalidad de la ciudadanía europea a la ciudadanía española o a la ciudadanía de cualquier Estado es una puerta de entrada a la ciudadanía europea, en ningún caso una puerta de salida de la ciudadanía europea, y la ciudadanía europea tiene una vis jurídica de carácter expansivo que ha ido ganando cada vez más protagonismo y que nosotros estamos convencidos que se mantendrá en todo caso. Por tanto, las declaraciones del presidente del Gobierno español lo resuelven con claridad. Hoy mismo el señor Javier Solana también se ha expresado en esta misma dirección, el que fue secretario general de la OTAN, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, etcétera, etcétera, y por tanto ante tamaño consenso y sobre todo consenso por parte de aquellos que hasta ahora han pretendido decir lo contrario, pues es evidente que nuestra posición es la absolutamente clara, contundente y que nadie discute, porque es que además solo tenemos que referirnos, por ejemplo, y es una lástima que el presidente del Gobierno español no lo hubiese visto anteriormente, al artículo 11.2 de la Constitución española, a los artículos del 17 al 24, está clarísimo, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
Pero es que además de la Constitución española, artículo 11.2, existe un Código Civil, artículos del 17 al 24, pero es que además, aunque esto se quisiese poner en cuestión por parte del gobierno español, cosa que sería absolutamente incomprensible, porque la voluntad de cualquier gobierno es proteger los intereses de sus ciudadanos, existe además el artículo número 15 de la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que especifica que ningún ciudadano podrá ser privado de su nacionalidad. Por tanto, es una cuestión en la que no creo que haya ningún tipo de debate ya. Antes de escuchar al señor García Margallo, hablaba el señor Junqueras de Javier Solana esta mañana. Esto. Los ciudadanos de un país, cuando entran en la Unión Europea, entran como miembros de un país. Y eso es lo que la Unión Europea hace. Por lo tanto, si ese país que tiene una constitución y que si ese país por alguna razón cambia anticonstitucionalmente, pues evidentemente esos ciudadanos no podrán ser parte de la Unión Europea. Señor García Margallo. Vamos a ver, resuelto el tema de que la exclusión se produce en el mismo momento de la declaración de la independencia, y aquí no hay una sola declaración que contradiga esta, hay muchísimas que dicen lo contrario, el tema de la nacionalidad. La ciudadanía europea no es algo abstracto, es algo que va pegado, anejo, a la nacionalidad de uno de los Estados miembros. Y eso está en el preámbulo y está en el artículo 52. Ese es el artículo al que se refirió usted en el debate. Y esto se regula en artículo, me parece que es el 9 del Tratado de la Unión Europea, en el 20 del Tratado de Funcionamiento Europeo, que atribuye, insisto, la ciudadanía europea a los nacionales de los Estados que vienen mencionando. Si alguien se sale... Exactamente este será ciudadano de la Unión, sí, toda persona que tenga nacionalidad de un Estado miembro. ¿Qué es lo que pasa con la independencia? Que se renuncia a la Constitución y a todas las leyes que traen causa de la Constitución en la pirámide keynesiana, por tanto a la nacionalidad originaria. Y lo que me parece bastante absurdo es pretender que se puede tener una república independiente de 7,5 millones de catalanes que tengan la nacionalidad española. Es decir, es que me parece absurdo. Y la práctica. Argelia era departamento francés. Francia formaba parte de la Comunidad Económica Europea. Argelia proclama la independencia y nadie en su sano juicio ha dicho que los argelinos, como tenían nacionalidad originaria francesa, conservaban la nacionalidad francesa y la ciudadanía europea. Es que eso es la práctica, es decir, esto ha ocurrido ya. El ejemplo es delicioso. ¿Por qué? Porque en Argelia todos los ciudadanos que eran franceses y todos los ciudadanos que eran nacidos de ciudadanos franceses, si lo quisieron, conservaron su nacionalidad francesa. Pero es que además, la comparación entre la relación del Estado español y Cataluña con la relación entre la República Francesa y Argelia nos sitúa en un contexto en el cual parecería que en este caso el señor ministro está comparando las relaciones del Estado español con Cataluña con las relaciones entre una metrópoli y una colonia ultramarina. No es verdad, no era una colonia, era un departamento francés. Era un departamento solo una parte del territorio argelino era considerado un departamento, pero además todos los ciudadanos, y si no, el premio Nobel de Literatura Albert Camus, entre centenares de miles de ciudadanos franceses que conservaron su nacionalidad francesa, no hubiese seguido siendo francés, él que se había pronunciado reiteradamente a favor de la independencia de Argelia. Por tanto, esto es como decir que un ciudadano residente en Cataluña, que tenga nacionalidad española, que se haya pronunciado a favor de la independencia de Cataluña, como lo había hecho el señor Camus, es evidente que no perderá su condición de nacional español, a no ser que explícitamente diga que quiere renunciar a ella. La prueba es que los ciudadanos españoles que viven en otros países, aunque consigan la nacionalidad del tercer país, a no ser que renuncien explícitamente a la nacionalidad española, no la pierden. O a no ser que en el plazo de 3 años no hagan una intención explícita de mantenerla. Por tanto, todos los ciudadanos catalanes que quieran mantener la ciudadanía española la mantendrán, porque así está reconocido en el derecho internacional, artículo 15 de la Declaración de Derechos Humanos, porque así está reconocido en la Constitución española, artículo 11.2, porque así está reconocido en el Código de Derecho Civil español, artículos del 17 al 24, porque por todas partes es que no hay ninguna discusión posible sobre este tema. No la hay, no hay discusión posible. Me gustaría añadir, bueno, pero si quieren me espero, 1812, Constitución, la PEPA. Sí. Españoles de los 2 hemisferios. Se producen las independencias de las repúblicas iberoamericanas y adquieren la nacionalidad de sus países de allí
perdiendo esta, salvo que haya un convenio de doble nacionalidad. Esa es la única posibilidad. Y Albert Camus, como el millón de franceses de la total población de 9, que eran franceses jus sanguinis, por derecho de sangre, se fueron a Francia e pidieron expresamente que conservar la nacionalidad. Usted lo que me está diciendo es que los 7,5 millones de ciudadanos de la República Independiente de Cataluña lo que van a pedir es el amparo de la Constitución española y de las leyes que trae la Constitución. ¿Eso es lo que me está diciendo? A no ser que renuncien a su ciudadanía. Insisto, esto no está regulado solo por la legislación española, también está regulado por la legislación internacional. Por tanto, aunque el gobierno español dijese que a partir de aquel momento sus obligaciones con él mismo, establecidas por su propia normativa legal, no quiere cumplirla, deberá cumplirla porque es normativa internacional. Oiga, ¿usted cree que los ucranianos conservan la nacionalidad rusa? ¿Los georgianos, los bálticos, los que alguna vez compartieron nacionalidad, la siguen conservando? Nadie puede ser privado de su nacionalidad. Pero si renuncian ustedes a la Constitución y a las leyes españolas. Nosotros lo que hacemos es constituir, si tenemos mayoría para hacerlo, es constituir un nuevo Estado, y los Estados pueden reconocer una nacionalidad o pueden reconocer la doble nacionalidad, y por tanto, no, oiga, ningún inconveniente. A nosotros al contrario, nosotros lo que queremos es que los ciudadanos en todo este proceso ganen derechos, nunca que los pierdan, y por tanto es evidente que nosotros no le vamos a negar la nacionalidad a nadie, ni le vamos a quitar la nacionalidad a nadie, ni nadie que la pida le será negada. Lo que sería, bueno, primero lamentable y segundo imposible legalmente es que el gobierno español o el Estado español se la quisiese quitar a aquellos que ya la tienen. Y después otra consideración más allá de la ciudadanía, y es que las declaraciones de la Comisión Europea sobre la continuidad de Cataluña dentro de la Unión Europea son múltiples, y les cito tan solo 3 ejemplos. El señor Durão Barroso, 31 de agosto de 2012, diciendo que esta es una cuestión que se regulará en el marco del derecho internacional, como no puede ser de otro modo. La señora Viviane Reding, 30 de septiembre de 2012, vicepresidenta de la Comisión Europea. Y por último, y aún más contundente, el señor Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y exministro del Gobierno de España, reconociendo que todos los ciudadanos europeos, una vez que son ciudadanos, mantienen todos sus derechos como ciudadanos europeos, en declaraciones del 23 de octubre de 2012. Por tanto, la batería de declaraciones sobre esta cuestión es imparable. Y en el caso de que el Gobierno español haya obtenido algún tipo de declaración, como la de un portavoz de la Comisión Europea, el señor Margaritis Schinas, me gustaría recordar que justo pocas horas después, otro vicepresidente de la Comisión Europea salió a desmentirlo explícitamente. Y no me gustaría recordar los vínculos personales que tiene el portavoz Margaritis Schinas con miembros del Partido Popular, y en particular del Partido Popular Español. Por tanto, cuando ustedes consiguen una declaración es a base de presión, de insistencia, de buscar compromisos y intercambios de favores. Y en cambio, las declaraciones que se producen en sentido contrario, es evidente que son declaraciones a las que nosotros no podemos dar ningún tipo de compensación, y que son fruto de la rigurosidad en el análisis legal de la cuestión. Yo le voy a dar a usted, no de un portavoz de la Comisión, del presidente de la Comisión, sí, Juncker, y es la Comisión la encargada de interpretar los tratados. Seguro que la conoce, la leo yo o la lee el señor Cuny. La determinación del territorio de un Estado miembro está únicamente establecida en el derecho constitucional nacional y no por una decisión de un Parlamento autonómico contraria a la Constitución de dicho Estado. És exactament el que estan llegint ara els espectadors, perquè aquesta és la resposta que el senyor Juncker, en nom de la comissió, li va donar a l'eurodiputat Santiago Fisas y que va transcendir exactamente ahí. Y la señora Reding, yo le enseñaré la carta, en que me manda unos días después diciendo que ha habido una equivocación y que dice lo que yo digo que dice y no lo que dijo por error en la primera. Pero le puedo dar mire, el problema, hay 20... Yo también le puedo dar una batería de declaraciones y contradeclaraciones. Déjeme leer otra declaración del presidente de la Comisión Europea. No existe ninguna base jurídica en los tratados de la Unión Europea que permita que legislación secundaria aborde las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro. En caso de secesión de una parte de un Estado miembro, la solución tendrá que encontrarse y negociarse dentro del ordenamiento jurídico internacional. Legislación secundaria, y usted ha sido eurodiputado y sabe que legislación secundaria es la que está por debajo de los tratados, y donde se establece es en los tratados. Efectivamente, en el artículo 52, en el artículo 49 y en el preámbulo. No, en los tratados no hay ningún artículo, ninguno, que prevea un mecanismo de exclusión. De hecho, en los tratados solo hay
un artículo que prevea un mecanismo de salida de la Unión Europea y tiene que ser a petición propia del Estado, que deberá pedirlo ante el Consejo de Ministros y se iniciará un proceso de negociación de 2 años que tiene que tener el apoyo de todos los Estados miembros, pero es a petición del Estado miembro. No hay ningún otro mecanismo jurídico previsto, ni en ninguno de los tratados. Pero la salida es de un Estado que ya está dentro, no de un Estado nuevo, que el artículo 49 dice cualquier Estado nuevo europeo podrá pedir la adhesión. Si puede pedir la adhesión, puede pedir entrar, es que está fuera. No dice esto. Dice que un Estado que no es miembro podrá pedir la adhesión, pero es evidente que nosotros seremos un Estado miembro porque ya somos miembros de la Unión Europea. Y la interpretación que pues, usted puede dar, que es muy legítima y supongo que la mía también lo es, son interpretaciones. Pero entonces, basémonos en lo que dice el derecho internacional. Y lo que dice el derecho internacional sobre esta cuestión, sentencias y jurisprudencia, por tanto, establecida por la Corte Internacional de Justicia, tribunal que depende de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, establece con claridad que existen mecanismos democráticos que prevén la posibilidad de la redefinición de las fronteras de los Estados y que además es una sentencia muy interesante porque fue a petición de solo 2 Estados del mundo, que fueron Serbia y España. El gobierno español envió una letrada a acompañar a los letrados serbios a pedir una sentencia sobre esta cuestión, sobre la suficiencia de la legitimidad de una decisión tomada por una asamblea legislativa de carácter provincial. Y la sentencia en este sentido de la Corte Internacional de Justicia es de una claridad meridiana. Y por lo tanto, no es una cuestión de lo que usted interprete o de lo que yo interprete, es una cuestión de lo que dice el derecho internacional sobre la materia. ¿Y no será mejor que nos agarremos a la interpretación que hace el presidente de la Comisión, que es el encargado de interpretar los tratados y la legislación europea? Y yo le estoy citando a un presidente de la Comisión Europea, en declaraciones, en este caso, el 31 de agosto de 2012, que dice exactamente lo mismo que yo estoy diciendo ahora. Permítanme que intervenga en este punto. Esto es una respuesta oficial, lo que usted habla es de una declaración. Esto es una respuesta oficial del diario de la Unión Europea. Pero bueno, esto yo creo que nos hace perder mucho tiempo. Yo lo que iba a plantearles solo una cuestión brevemente, por favor, porque es que creo que han entrado ustedes en un bucle y no sé si en lugar de aclarar las cosas a los ciudadanos las estamos confundiendo un poco más. Pero por eso quiero... Si hay algún ciudadano que tenga alguna duda, puede consultar la jurisprudencia en la materia. No me refería a su credibilidad ni a la de sus argumentos, sino en el hecho... Perdón, iba a decir que en la respuesta, cuando hay una referencia a un Parlamento autonómico, usted, sinceramente, se imagina a un anglohablante, francohablante o alemán hablante utilizar el concepto autonómico, utilizaría el concepto regional. Por tanto, es evidente que esta respuesta es una respuesta redactada por un hispanohablante que se refiere con claridad a su marco mental, que es el autonómico. Si no, estaría hablando de parlamentos regionales. Insisto sobre la cuestión. Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, una asamblea legislativa debidamente votada por los ciudadanos, que es el caso, por tanto, plena legitimidad democrática, tiene en convocatoria formal, incluso fuera de su sede habitual, tiene toda la legitimidad y se ajusta a derecho, porque es la democracia la que define este derecho, a definir las fronteras de un nuevo Estado. Es más, todos los Estados que nacen de un Estado preexistente son herederos de los compromisos internacionales del Estado del cual nacen. Y por tanto... ¿Me dice usted en virtud de qué norma internacional? La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Es que son tratados. Sí, y se interpretan también en función de la jurisprudencia que existe. Señor García Margallo, por favor. Siga. No, vamos a ver. Siga y luego será cuando haya contestado algo de lo que ha dicho el señor Junqueras. El señor Junqueras conduce en una autopista en una dirección y todos los coches vienen en la dirección contraria y él sostiene que está manteniendo las reglas de tráfico. Esto lo colgaremos en la web, todas las declaraciones que ha hecho, los tratados, la tribuna. Sucesión de Estados. La sucesión de Estados está regulada por un convenio sobre bienes, archivos y deudas de 1983. Que no ha entrado en vigor y que ha sido ratificada por muy pocos estados. Entonces, ampararse en una convención que todavía no entra en vigor, en derecho no es posible, como usted sabe. Hay que vivir con el derecho que uno tiene.
Pero a mí es que la preocupación de meternos en esta discusión es que estamos desviando la atención, porque yo lo que me preocupa es que las catalanas y los catalanes que vayan a votar sepan cuáles son las consecuencias de su decisión. Que los que voten por una coalición que lo que pide es una declaración unilateral de independencia, si tengo razón yo, como creo que la tengo, y ahora hablaremos de Naciones Unidas, ese Estado no tendría el reconocimiento de Naciones Unidas y no tendría el reconocimiento de la Unión Europea, pero la Unión Europea habla de Estados, lo primero ¿es Estado o no? Y usted sabe que en Naciones Unidas, para que alguien sea reconocido como Estado, no basta que tenga un territorio y tenga una población, necesita el reconocimiento de Naciones Unidas por el procedimiento establecido. Y lo he dicho en el vídeo, eso necesita 9 votos del Consejo de Seguridad de 15 y ningún voto, y 129 votos de 193 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y territorios que tienen vocación de Estado y que no han sido reconocidos tiene usted. Palestina, que tiene el reconocimiento de 130 estados. La última votación fue el 30 de diciembre del año pasado y no consiguió los 9 votos, con lo cual Estados Unidos no tuvo que establecer el veto. Segundo, tiene usted la llamada República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por la Unión Africana y por 50 estados. No es reconocida como Estado en Naciones Unidas. Tiene usted las 2 regiones que se separaron de Georgia en 2008, Osetia y Abjasia del Sur, que tienen el reconocimiento de Venezuela, Nicaragua, Nauru y Tuvalu, y no tienen reconocimiento de la comunidad. Tiene usted los referéndums de asambleas autonómicas territoriales, regionales, como usted dice, de Lugansk y Donetsk en Ucrania, con un 90% de votos del sí, y no son reconocidas ni siquiera por Rusia. Y eso es la situación actual, y en el futuro yo creo que eso va a cambiar poco. ¿Por qué? China no quiere ni oír hablar de reconocimientos de secesiones por virtud de una declaración unilateral de independencia, porque bastante tienen con Hong Kong, con Xinjiang, con Tíbet y con Taiwán. Rusia tiene el problema de Chechenia y no quiere ni oír hablar, y eso su presidente, que estuvo en Moscú, se lo podrá decir. Francia habla de la República Indivisible en la Constitución del 58, arrastrando algo que viene desde la Revolución Francesa. Cameron ha dicho lo que ha dicho, es decir, es que no hay la menor posibilidad que en este momento eso cambie. Y ¿sabe usted por qué? Las normas siempre tienen un fundamento, dicen algo por alguna razón. Y los estados maduros no quieren la fragmentación, y los estados que fueron fruto de la descolonización tampoco. ¿Sabe usted por qué? Porque siempre han tenido la sensación que la metrópoli, la antigua metrópoli, podía tener la tentación de alentar una declaración de independencia unilateral para controlar ese territorio con mando a distancia. El último ejemplo fue Katanga en el Congo, con Sombe, y los franceses pensaron hacer un departamento en el norte, donde eran mayoría, para conservarlo en la República Francesa, y se les dijo que ni hablar. Por tanto, y si no es Estado, el artículo 49 ya me dirá usted cómo se aplica, porque dice, pueden solicitar la adhesión a la Unión Europea los Estados europeos que cumplan las reglas de derecho. Ni es Estado, ni una declaración unilateral es conforme al Estado de Derecho. Es que el artículo 49 no se nos aplica precisamente porque nosotros ya somos ciudadanos europeos y ya somos miembros de la Unión Europea. El 49, si lo ponen, dice Estado, no hablo de ciudadanos. Pero es que el Estado. Es que nosotros ya somos ciudadanos europeos. Somos un territorio miembro de un Estado que es miembro. Y además, en la interpretación del derecho internacional, y usted se refiere a las convenciones de Viena del 83, sobre derecho sucesorio, la del 78 y la del 83. Y usted dice, no ha sido ratificada por algunos estados, o por muchos estados. De acuerdo, hay unas convenciones que establecen esto. Lo que yo le digo no es esto, yo lo que le digo es la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Por tanto, no le estoy citando los convenios de Viena, que podría citárselos, sino que le digo que la jurisprudencia sobre la cuestión de sucesión de estados está muy clara, y que además la práctica sobre esta cuestión, no solo la jurisprudencia, sino la costumbre, es decir, el uso, por ejemplo,
el hecho de que los Estados Unidos de Norteamérica apadrinasen en los acuerdos de Dayton la sucesión de estados y estableciesen que en esta sucesión, que por cierto está regulada en la convención que usted decía, la del 83, respecto a la sucesión de la deuda o de los archivos, establecía con claridad que el criterio que debe aplicarse en la sucesión de la deuda es el de gasto efectivo, que por cierto, en el caso de Cataluña nos sería de una enorme utilidad. Por tanto, si los acuerdos internacionales, si aquello que han hecho los Estados Unidos hasta ahora, si lo que establece la Corte Internacional de Justicia va justo en el camino que nosotros indicamos, y usted lo único que puede hacerme es citarme los ejemplos de Katanga y de Donetsk Le voy a citar Texas. Yo le citaré los ejemplos de Texas. ¿Me deja usted que le hable de Texas? Y luego déjeme que yo le ponga un ejemplo europeo, porque estamos hablando de Europa. Estados Unidos, miembro permanente y por tanto con derecho a veto. Texas versus White, 1869. El estado de Texas, su parlamento, vota la secesión. Y eso se refrenda por un referéndum. Y la Corte dice que la secesión es ilegal porque la unión de los estados es indisoluble. Por tanto, la simpatía que en Estados Unidos despiertan los movimientos que quieren separar territorios, romper estados hechos, es perfectamente descriptivo. Y créame que acabo de estar con Obama, sé perfectamente lo que piensa sobre este tema. Yo querría destacar que es evidente que los ciudadanos catangueses no son ciudadanos europeos. Lo siento, la comparación está absolutamente fuera de lugar. Usted me habla de sucesión de estados. Claro que hablo de sucesión de estados. ¿Y Congo era un estado? Y usted me dice, en Estados Unidos no hay simpatía, y resulta que el presidente de la Subcomisión para Asuntos Europeos de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Estados Unidos dice con claridad que Cataluña tiene todo el derecho a optar a su independencia. ¿Usted sabe cuánta gente dijo eso? 5. El 1,1%. ¿Y sabe por qué lo dijeron? ¿Se lo explico o no hace falta? Como usted quiera. No se lo explico. No, como usted quiera. Explíquelo, por favor. No nos ponga la miel, ha habido un lobby importante que ha convencido, ha estado haciendo una campaña masiva en el Congreso y ha convencido a 5 de 540. ¿Un lobby contratado por quién? Eso yo no lo sé, pero un lobby que defendía esta tesis. Desde luego no lo he contratado yo para dinamitar la unidad de España. En cualquier caso... No sé si eso queda claro. Sobre las actitudes del gobierno español, solo un ejemplo, ya que usted dice que los congresistas norteamericanos que se expresan a favor de la... 1,1%. Muy bien. Usted dice, esto es fruto de una presión. Yo le recordaré que, por ejemplo, no será casualidad que durante unos cuantos meses el gobierno español no haga ninguna referencia a Gibraltar. ¿Nos apostamos a algo? Yo creo que he hecho unas hace 15 días, en que hemos tenido un incidente fronterizo y he dicho que nuestra Armada y nuestra vigilancia costera seguirá haciendo lo que está haciendo y lo ha hecho. Y tengo una protesta verbal. En los próximos meses seguro que no habrán referencias a Gibraltar. Usted me dice que no los ha habido y que le digo que sí los ha habido y dice no los va a ver. Eso no lo puedo demostrar. Seguro que no los habrá. Yo les voy a pedir una... Yo le aseguro que vamos del gobierno español con el gobierno ruso para repostar buques de guerra rusos en algún puerto español, seguro que tampoco son fruto de la cosa, especialmente cuando resulta que España es un Estado miembro de la OTAN y en sus puertos repuestan barcos de Estados no miembros, barcos de guerra y submarinos de guerra de Estados no miembros. Con consentimiento de nuestros aliados. Que no es casualidad. Le aseguro que he estado en Estados Unidos con el secretario de Estado, con el presidente. Exacto. Y nadie me ha hecho la menor queja. Seguro que hace su trabajo y nosotros no lo discutimos, nos parece perfectamente legítimo, pero también es evidente la absoluta legitimidad de nuestra posición. Permítanme, porque estoy convencido que nuestros espectadores se n'adonen de l'elevat nivell dels dos contendents en aquest cara a cara, de la sòlida argumentació que tots dos tenen, òbviament emparant-se amb jurisprudències, amb documents tots ells legals, que uns interpreten d'una manera, els altres d'una altra, uns tenen el document A, els altres tenen la rèplica del document B. Com que això ens porta en una mena de bucle, els convido a sortir-ne. I la manera de sortir-ne és, si em permeten, la següent pregunta. A partir de lo que ustedes plantean, ¿por qué los ciudadanos de Cataluña, antes de depositar su voto el próximo domingo, deben tener en cuenta si merece la pena correr el riesgo o no merece la pena correr el riesgo? Y eso lleva implícita otra cuestión. Correr el riesgo supone, por ejemplo, también pensar en las pensiones, pensar en los subsidios, cualquier tipo de subsidio, e incluso pensar en el euro.
porque es evidente que un Estado, puede no formar parte de la Unión Europea y, en cambio, aceptar el euro, o tener el euro, o mantener el euro. Señor García Margallo. Yo creo que este es el meollo de la cuestión. Gracias. Gracias a usted por plantearlo. Porque a mí lo que me preocupa es la situación del ciudadano concreto. Yo soy personalista y lo que me preocupa es la persona en concreto. Y si, como yo sostengo, lo que se produce es una salida automática de la Unión Europea y la no aplicación de los tratados, como ha hecho Juncker desde el minuto cero, nos encontramos con una situación de partida en que Cataluña, como mi propia comunidad Valencia, viven mucho de la exportación, de la venta a terceros. Y Cataluña, me refiero solo a Cataluña, no me refiero ahora a Valencia, vende mucho al resto de España, a las otras Españas, un tercio, otro a la Unión Europea, con la que estando dentro tienes libertad de movimiento si no tienes que pagar aranceles, y exporta a países terceros de la Unión Europea, con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales que también se perderían. Eso es el efecto frontera. Mire usted, todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar fronteras en la Unión Europea, en el NAFTA, en Mercosur, en la Unión Euroasiática, porque eso favorece el comercio, refuerza el comercio. Si se establece, se da una marcha atrás y lo que se establece es una frontera, lo que se produce es lo que nosotros llamamos efecto frontera. Y para calcularlo, hemos ido a las últimas secesiones que conocemos, espero que lo encuentre en algún momento, que es, y voy a ver si se lo puedo enseñar, en Chequia, Eslovaquia, la pérdida de comercio cuando se establece la frontera, 66%. Eslovenia, Yugoslavia, 70%. Letonia, Rusia, 55%. Bielorrusia, Rusia, 80%. Rusia, Ucrania, que está tan de moda, 80%. Y cuando una empresa ve que no tiene posibilidades de vender fuera del territorio en que está implantado, al resto de España, a la Unión Europea, al mundo, invierte menos. Luego hay una caída de inversión directa. Y eso, si mis cifras no me equivocan, y luego se las dejaré para que ustedes las reproduzcan y las puedan analizar, en el mercado laboral tendría un impacto, está cuantificado, se perderían 689.000 empleos, 7 veces la población de Girona. Y eso quiere decir que Cataluña pasaría de una tasa de paro actual del 19% a una tasa de paro del 37%, la más alta del mundo. Como es obvio, si se disminuye el empleo, disminuyen los cotizantes a la seguridad social. Es obvio que una Cataluña independiente, fruto de una declaración inconstitucional, no tendría acceso a los mercados. Luego tendría que pagar las pensiones sin poder endeudarse. Y eso supondría una caída de las pensiones de entre un 39 y 44%. En números redondos, cada pensionista catalán perdería entre 350 y 400 euros al mes. Tercera consecuencia. Al caer el comercio, caer el Producto Interior Bruto, caer el empleo, cae la recaudación tributaria, como es obvio, y aumentan las prestaciones de desempleo. Eso quiere decir que el gasto en servicios básicos, en los que a mí me importan, en educación, sanidad y seguridad social, caerían entre un 25 y un 39%. Y no me da tiempo, ya veo que me hace gestos, luego hablaremos del euro. Por favor. Pero habría un corralito y una fuga de depósitos. Y yo no quiero que eso les pase a las catalanas y catalanes. Este cuento a la lechera, a la inversa, esta acumulación de profecías apocalípticas chocan simplemente con la realidad. Usted nos dice, Cataluña perdería actividad comercial. Y yo le digo, todos los estados del tamaño medio de Cataluña en la Unión Europea tienen una renta per cápita más alta que todos los estados que tienen un tamaño medio como el de España. Usted me dice, es que hay un efecto frontera, y me lo compara con las relaciones entre Letonia y la Rusia postsoviética en 1989, en plena crisis soviética por todas partes. Es una comparación que no tiene ningún sentido. No hay efecto frontera. Que estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de Europa occidental, no hay efecto frontera. Y que yo sepa, España no es la Unión Soviética de 1989, ni el señor Rajoy es el señor Mikhail Gorbachev. Por tanto, la comparación es absolutamente inapropiada, faltada de rigor. Otro ejemplo. Pero si hay efecto frontera, tendremos que buscar cuáles son los ejemplos miremos para el efecto medirlo. Frontera que tiene para los holandeses o para los belgas o para los daneses, que tienen un tamaño similar a Cataluña, pues es justamente el contrario. Pero es que están dentro de la Unión.
Y es que nosotros estaremos dentro de la Unión. Es que eso no es verdad y usted lo sabe. Claro que sí, que es verdad. Y además, otro ejemplo. ¿Quién es el principal suministrador de la economía alemana? No es Francia, ni el Reino Unido, ni los Estados Unidos, es Holanda. Un país de un tamaño un poco mayor que el de Cataluña. No es un problema de tamaño, es problema de pertenencia o no a la Unión Europea. Nosotros formaremos parte de la Unión Europea, entre otras muchas razones, porque el más interesado en que formemos parte de la Unión Europea será el propio gobierno español, porque el 70% de las exportaciones españolas se dirigen a Europa pasando por Cataluña, y por tanto usted no tiene ningún interés en que haya ningún tipo de arancel. Por cierto, nosotros tampoco. Y por tanto, como nosotros no tenemos ningún interés en que hayan aranceles, y ustedes tampoco, el gobierno español, y mucho menos la Unión Europea, porque nosotros somos un contribuyente neto al presupuesto de la Unión, ¿quién va a establecer los aranceles? ¿Me lo explica? ¿Quién los va a establecer? ¿Va usted a poner un control? ¿Va usted a poner un control? ¿Va a poner un funcionario a hacer pagar aranceles? ¿A quién? ¿A las exportaciones agrícolas que vienen de Murcia o de Valencia o de Andalucía? ¿O a las exportaciones? Usted lo pondrá, porque lo que es evidente es que nosotros no. Y si nosotros no lo ponemos y usted no lo pone, no lo va a poner nadie. Por tanto, no se explique esta apocalipsis que es tan poco creíble ante el hecho de que este semestre pasado hemos batido el récord histórico de inversiones extranjeras en Cataluña. No nos explique estas apocalipsis, estas profecías apocalípticas, cuando resulta que en julio hemos vuelto a batir el récord mensual de exportaciones de Cataluña en toda su historia. Dentro de España, sí, ese es mi punto, que es que ustedes lo que quieren es salirse. Irse, eso es lo que quieren, romper España. Pero luego le respondo, dígame. Bueno, eso es lo que quieren, una independencia es eso. Ahora quieren conservar la nacional española, quieren conservar la pertenencia al mercado español, que para Cataluña es muy importante. Usted sabe que se exporta más a Aragón que a Francia y a Alemania, y se exporta más a Valencia que a Italia y Portugal. Quieren salirse conservando todo. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? ¿Por qué nos amenaza constantemente? Pero si yo no le amenazo. Pero vamos a ver, si usted se quiere tirar de un puente, lo vuelvo a decir, es amigo mío, y yo le digo, no te tires, Oriol. Y si te tiras, yo no te sigo, pero te intentaré ayudar, pero déjame que te diga, te vas a dar una galleta monumental. Todo su argumento se basa en que nos van a echar, que nos van a expulsar. Que se van ustedes. Que no nos vamos nosotros. Lea usted. Déjeme acabar mi reflexión. Los consumidores españoles o franceses o de cualquier lugar del mundo compran los productos que consideran buenos y baratos, no los productos que consideran malos y caros. Claro. Y por tanto, si hay consumidores de cualquier lugar del mundo que compran un producto fabricado en Cataluña o semifabricado en Cataluña, porque resulta que cada vez los productos son fabricados en más lugares y de forma más compartida en todo el planeta, será porque los consideran buenos y baratos, no malos y caros. Y por tanto usted me está diciendo que los consumidores racionalmente dejarán de comprar aquello que consideran bueno y barato para pasar a comprar aquello que consideran malo y caro. ¿Durante cuántos días los consumidores se equivocarán en su decisión y seguirán comprando cosas malas y caras? Por mucho que usted tenga una preferencia política, no conseguirá que la racionalidad económica le dé la razón. Del mismo modo que usted tantas veces se ha encontrado ante la oposición de miembros de su propio gobierno a consideraciones que usted ha puesto por escrito, y yo creo que de forma muy acertada, cuando usted decía hay que descentralizar el gasto y la recaudación en las comunidades autónomas, y son los compañeros de su partido los que nunca le han hecho caso. Usted, más que nadie, debe entender nuestra posición, porque si ni siquiera usted es capaz de convencerlos, ¿cómo puede esperar que nosotros les convenzamos o que nos resignemos a aquello que es evidentemente injusto, inviable y contraproducente para nuestros ciudadanos? Vamos a ir acabando ya. ¿Hay efecto frontera o no hay efecto frontera? Los checos consideraron a los productos eslovacos igual de buenos e igual de baratos el día antes que el día después de la separación. Sin embargo, el comercio cayó el 66%. Esto se produce. Y hay otro problema que a mí me preocupa. Yo, como usted comprenderá, por amor a Cataluña, por amor a España, quiero convencer al máximo número posible de gente que lo haga. Y hay gente que no está por la independencia y cree que votando por el sí
va a tener una posición negociadora mejor en otros temas. Y no es verdad. En las relaciones personales, cuando uno se pone en el extremo y tira de la cuerda, hace imposible el diálogo. Y ahora hablar de sistema de financiación no tiene sentido, porque yo le digo a usted una cosa, ¿cómo quiere que discutamos ahora el estatuto de la comunidad de propietarios de una casa con un señor que lo que dice que quiere prenderle fuego al edificio? Pero fíjate que todas las metáforas que usted me hace son meterle fuego, tirarse de un puente, dinamitar España y producir una separación después de 500 castigar, años. Por favor, utilice algún verbo en un sentido propositivo, porque si concordia, de verdad, unión, si quiere trabajo conjunto, diálogo. Exacto, eso es. Fíjese que lo que yo usted le digo sabe es, que lo he dicho siempre. Nosotros no queremos poner aranceles, y no los pondremos. Nosotros no queremos retirarle la nacionalidad a nadie, y no lo haremos. Nosotros no queremos negarle la posibilidad de una nacionalidad a nadie, y no lo haremos. Nuestro discurso es constantemente propositivo, inclusivo, de construcción de mayorías cada vez mayores, de mayor concordia. Oiga, nadie más interesado que nosotros en la mejor relación posible con el Estado español. No usted, y la relación... no usted, pero miembros de su candidatura o fines a su candidatura han dicho el último libro sobre la independencia empieza comparando a los catalanes en España de hoy a los negros de Alabama en 1955. Oiga, y eso nos hace un enorme daño. Oiga, hay una declaración de la número 3, me parece, o 2, que dice que nosotros, que ponemos jugadores españoles, catalanes del Barça en la selección española para españolizar Cataluña y que no se caiga en la trampa. Hay cosas que a nosotros, oiga, que hemos hecho muestras de afecto para Cataluña permanentes porque las sentimos... No se han notado mucho, no se han notado mucho. ¿A usted cree que yo no quiero a Cataluña? Oiga, no se han notado mucho. ¿Usted cree que yo quiero a Cataluña? Yo no sus sentimientos personales. Lo que le digo es que no se ha notado en las decisiones que ha tomado su gobierno, ni el gobierno anterior, ni el gobierno anterior al anterior. Están angustiados con y además, esto. Déjeme hacer otra reflexión, porque usted me dice que hay gente que dicen una declaración. Le recuerdo que hay un ministro de su gobierno, exministro ahora ya, que dijo que hacía una reforma educativa para españolizar a los alumnos en Cataluña. Oiga, no hace falta que nos españolicen ni que nos nada. Oiga, somos personas normales, que nos educamos en normalidad y que cuando acabamos nuestra etapa educativa conocemos las dos lenguas al mismo nivel y la tercera lengua, que es el inglés. Y resulta que la nota media de los alumnos catalanes en lengua española es superior a la nota media del conjunto de los alumnos españoles en lengua española. Por tanto, si nosotros tenemos permanentemente una actitud de integración, de respeto y de inclusión... ¿Cómo hace de integración quiere romper la baraja y decir que se van de casa? Hombre, pero oiga, que las mejores relaciones son las relaciones entre iguales, y las relaciones entre iguales son las relaciones entre personas libres. Y nunca habrán sido tan buenas las relaciones entre España y Cataluña como cuando Cataluña sea independiente y tenga unas relaciones de igual a igual con el Estado español. Porque, oiga, nuestros sentimientos de buena voluntad hacia España continuarán como siempre, y los míos en particular. Vamos a acabar la última intervención porque se lo pediría muy brevemente. Antes yo citaba el euro. Y citaba la relación de no necesariamente estar en la Unión Europea para seguir manteniendo la moneda europea. Y usted decía que quería puntualizar esto. Para acabar, última intervención, señor ministro. En este tema, y es una lástima que no haya podido hablar del futuro, que yo veo todos juntos, el Better Together, en un modelo económico que va a cambiar hacia la exportación, en una Unión Europea que va a tener la unión bancaria, la unión energética, el corredor mediterráneo. Yo creo que Cataluña, habla usted de frase, a mí me gustaría catalanizar España, como me gustaría valencianizar España. Este espíritu emprendedor, abierto que hemos tenido siempre me parece importante. Pero lo del euro. Mire usted, los bancos constituidos en Cataluña no podrían estar supervisados por el Banco Central, que no podría acreditar su solvencia. Al no poder acreditar su solvencia por estatutos, no pueden tener ni liquidez ordinaria ni las ayudas extraordinarias que ha tenido, por ejemplo, Grecia. En ese caso, los bancos se encontrarían en una situación como estuvo Grecia con Tsipras, que después de haber dicho que iba a hacer una cosa, tuvo que decir la contraria, porque los bancos se quedaron sin liquidez y hubo que hacer un corralito, es decir, que no podían sacar el dinero. Y los depósitos, se ha dicho que España se iba a llevar el dinero de los bancos. No es verdad, los accionistas harán lo que quieran y los depósitos están aquí, pero no estarán garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos español, que está en la red europea, y los depósitos se irán. Y entonces se pondrá una moneda. El mejor economista que tienen ustedes, que es muy bueno, habla de una moneda que llama el patufet,
que sustituiría al euro. Y esto se habló en Grecia con absoluta seriedad. Yo le digo el plan que había en Grecia. Sin liquidez de los bancos no hay sistema financiero. Y sin sistema financiero tienen ustedes que hacer un corralito. Señor Junqueras, y luego ya damos por acabado con la última intervención. El Banco Bilbao Vizcaya han dicho que no tienen ninguna intención de retirarse. Pero si la economía catalana es una economía extremadamente abierta, el sector exterior de la economía catalana representa en estos momentos alrededor del 40% ¿Pero de nuestro... tendrían acceso al Banco Central? Claro que sí, porque nosotros seríamos un Estado miembro de la Unión Europea y porque además... Usted parte de una premisa falsa y a partir de ahí todas las conclusiones son erróneas. Al contrario, es usted que parte de una premisa falsa. Es como si yo digo, España va a ser el 51 Estado de la Unión Americana y entonces vamos a hacer, oiga, pues no. Incluso aceptando que usted tuviese razón, cosa que evidentemente no acepto en ningún caso. No, ya me imagino. Pero incluso aceptándolo, el intento de decir que el dinero dejará de fluir, pero si el 40% de nuestra economía es sector exterior, pero ¿qué pasará? Que los turistas dejarán de venir y por tanto dejarán de traer euros. Pero ¿qué pasará? Que las empresas, los consumidores de otros lugares dejarán de comprar productos. Los bancos tienen que acceder a la liquidez del Banco Central para poder prestar y si no tienen acceso, mire lo que pasó en Grecia. Pero usted sabe que los bancos pueden tener su sede aquí o en cualquier otro lugar y que los bancos que tienen sedes en otro lugar pueden tener sucursales aquí. Y para que, operar en el territorio donde está la sucursal, no para traerlos al país donde está la central. La sucursal de la Caixa en Soria podrá acceder al Banco Central para lo que hable en ese territorio que quede, pero no para traerlo aquí. Y por tanto entrarán en suspensión de pagos. Y usted nos hará creer a todos que los bancos, que son unas entidades que han conseguido que los rescatemos entre todos, resulta que no tienen nada previsto en caso de que... Irse, ya lo han dicho. Pero sí, le acaba de decir el Banco Bilbao Vizcaya, le acaba de decir que no se irán nunca y que no tienen ninguna intención de irse. No se va a ir porque afortunadamente... Es que la declaración que le digo también es bien pública y hoy el presidente, el director del Banco de España ha dicho que la situación del corralito es imposible. Pues oiga, si el mismo máximo representante del Banco de España se corrige a sí mismo... Tenemos la oportunidad de escuchar qué ha dicho hoy el gobernador del Banco de España. Linde. Yo realmente, yo creo que el siniestro del cual se habla, para llamarlo así, es altamente improbable. Muy improbable, yo diría casi imposible, que por consiguiente que sigo pensando y sigo ratificándome en que es un riesgo altamente improbable, es un futurible muy improbable. No me preocupa mucho realmente, ni creo que le preocupe a nadie en este momento en Europa. Perdón, decía, señor García Margallo. Que lo que dice es que el siniestro, la separación traumática, la ruptura de España, cree que es improbable y, por tanto, claro que los bancos van a tener acceso al Banco Central Europeo, como ahora. ¿Qué manía en hablar de siniestros, de rupturas, de rompimientos? Hombre, no querrá que corrija incluso el vocabulario, ha dicho siniestro y repito. Yo le digo que qué manía que tienen algunos, los que están en contra de la independencia de Cataluña, de utilizar un lenguaje tan a mí me parece tan inapropiado. Acabamos, por favor. Sí. Diga lo último que quiera decir, luego replica el señor García Margallo y acabamos porque nos estamos pasando el tiempo. ¿En relación al euro o es un final en relación Es un final en relación a lo que estaba diciendo. Muy bien. Una comparación muy breve, una metáfora muy breve. San Agustín de Hipona paseaba por una playa, pensando en la inmensidad de Dios, y se encontró un niño pequeño en la playa que vaciaba el mar con un cubo y llenaba de agua un agujero en la arena. San Agustín le preguntó al niño, ¿qué haces, niño? Y el niño le dijo, vaciar el mar. Y San Agustín le dijo, ¿no ves que es imposible vaciar el mar? El niño le respondió, ¿y no ves que es imposible que la inmensidad de Dios quepa en tu cabeza? Pues oiga, los mercados financieros tienen la manía, la costumbre, sana por otra parte, de llenar cualquier vacío y cualquier hueco que se produzca. Si Volkswagen acaba de anunciar 3.200 millones de inversión en Martorell, si Maersk acaba de hacer una inversión en el puerto de Barcelona y es el primer operador logístico mundial, si Hutchinson, el segundo operador logístico mundial, ha invertido 500 millones de euros en el puerto de Barcelona, en uno de los muelles más modernos del mundo, ante este tipo de operaciones, ¿usted sinceramente cree que faltará quien las quiera acreditar, quien le quiera poner crédito, quien quiera hacer pólizas de crédito, quien quiera conceder créditos, quien quiera gestionar este tipo de cuentas? Es imposible. El escenario que usted describe es imposible porque se contradice con la realidad y con los hechos que cualquier ciudadano de Cataluña puede ver cada día. Última intervención, señor García Margallo. Lo que está viendo es que estando en España, a Cataluña le ha ido muy bien. Y en lo que usted dice, algo tiene que ver el gobierno. Yo estoy en Estados Unidos ahora, en el Business Forum Estados Unidos-España. Los 4 empresarios que hablaron fueron catalanes.
He estado en un foro científico, los 4 científicos que hablaron son catalanes. A Cataluña le ha ido muy bien en España. Es el primer Producto Interior Bruto. La renta per cápita es el 120%, ganan un 20% más que el resto de España. Es la primera en importaciones, la primera en exportaciones, la primera en turismo, la primera en I+D+I. En inversión acumulada, que ustedes están diciendo que no hay, es la primera en infraestructura de 86 al 90 y tantos. Y queda lo mejor por hacer. España está saliendo de la recesión. Está cambiando de un modelo hacia la exportación, que es el que nos conviene a los mediterráneos. Y estamos teniendo peso en la Unión Europea para bajar los costes de nuestras empresas. Y tenemos una presencia en Iberoamérica monumental. ¿Y por qué van a perder ustedes eso? Si ya tienen la nacionalidad española, no discurran si la van a perder o no. Ustedes no tienen aranceles. Señor García Margallo, muchísimas gracias. Es que justo en este momento usted ha equilibrado el tiempo. 23 minutos lo han invertido los dos exactamente con los mismos segundos. Con lo cual, además, felicitación por su capacidad de autorregulación. Piénsenlo, a España se les quiere... Esto, a pesar de ustedes, imagínese cuando tengamos un gobierno medianamente normal. ¿A pesar nuestro? A pesar de sus gobiernos, sí, sí. ¿Nuestro gobierno no está favoreciendo? No, en absoluto. Señores, en absoluto. En las visitas que yo hago con empresarios, el 50% son empresarios catalanes. Y pregunte usted lo que hemos hecho por las empresas catalanas cada vez que ha tenido que ganar una licitación, un problema. Nos citamos a un próximo debate, en este caso sobre economía. Pero que diga algún empresario si hemos estado en primer tiempo de salud... Todas las cámaras de comercio de Cataluña están a favor del proceso que estamos viviendo, todas ellas. ¿Eso qué tiene que ver con que hayamos ayudado nosotros a las empresas? Me están abriendo otro debate del que hoy no es que no podamos hablar porque no quieran ustedes, es porque no disponemos ya de más tiempo. Señor Margallo sabe mucho de economía, ¿eh? Yo lo sé. Que se os quiere mucho, que esto es muy antiguo, no rompamos, no pongamos en riesgo a los ciudadanos. Y usted también sabe de economía porque a veces se le presenta solo como historiador, pero no se le presenta en su calidad... sobre el pensamiento económico. No, ya, por eso. No, además le sigo porque el que manda es él, ¿eh? ¿Dónde? ¿Aquí? En todo. O sea, Oriol había... ¿En su ministerio también? No. Había una anécdota de Krause cuando estaba Plutarco Elías Calles, que ponía y quitaba presidentes, que decía en Chapultepec, decía, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Pues el que manda es Oriol. Señores, muchísimas gracias. Se han puesto ustedes estupendos con las citas y todos los recursos jurídicos, legales. No voy a estar a la altura, pero ya que antes los dos han citado a Albert Camus, a mí me gusta recordar una frase, una sentencia de Albert Camus que decía más o menos que la libertad está hecha sobre todo de deberes, no de derechos. Y creo que viene a cuento porque los dos han cumplido con su deber. Y espero y deseo que los espectadores así lo entiendan, con el deber de explicarse, con el deber de fomentar y de mantener el debate, con el deber de intercambiar sus puntos de vista, aunque aparentemente parezcan irreconciliables. No, el problema es el de San Agustín. ¿Qué pasa mientras pasa el mar Mediterráneo al hoyo? En ese tiempo, ¿quién paga la factura? El catalán y catalana que... Claro. El problema quizá no sea ni de San Agustín ni del niño. El problema es del cubo. A lo mejor, ¿no? Con el que se quiere vaciar el mar. No poner con Vamos a un debate sobre economia y a unos sobre aspectos más teològics. Quan vostès vulguin, saben tots dos que són a casa seva i, per tant, poden... Ayer respondí al arzobispo cardenal de Valencia, al señor Cañizares, con argumentos teológicos, de doctrina cristiana. Sí. Oiga, próximo debate puede ser con el señor Cañizares también. Espriu, no romper los puentes del diálogo. Señor, sigan abiertos los puentes del diálogo. Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Senyors, mira, Ramon Llull, razón y corazón, las dos cosas, però razón també. També. Fa estona que estic intentant dir que això s'ha acabat i a més ja com que estan en el temps de descompte van allargant la pròrroga. Fins aquí, senyores i senyors, el cara a cara que ha provocat una expectació com